¿Quieren que demos la clase? No, van a decir, no, ya es la 1. Pero yo les digo, bueno, vamos a tenerla. Aunque sea un ratito, ya le dije a la hermana Conchis, porque siempre sucede así. A veces no empatamos y nosotros terminamos la clase o nos extendemos y luego viene el problema ya con los niños, que ya acabaron y les dan salida y andan por aquí, ¿verdad? O viceversa. Entonces tratamos de empatar. Hoy le dije, va a ser cortita. Quiero que así sea. Ojalá y Dios quiera que sí. Y podamos entender. De hecho, ya. Muy bien, ya estamos entonces. De hecho, hay el tema, y el tema es algo que nosotros ya sabemos, ya reconocemos, y voy a aprovecharme a mis hermanos que tengo aquí cerca para que el micrófono no ande de un lado para otro y aquí mismo se quede. Las 2 y 3. Bien, me falta nada más 2 aquí cerca para que el micrófono no se ande paseando muy seguido. 1. Les tocó 1 nada más. Me salió un poquito de campo, pero esas citas bíblicas que por ahí tienen, las vamos a leer así rápido, no las vamos a discutir, porque solamente son para reafirmar el tema que vamos a tratar el día de hoy. El tema para el día de hoy es la soberanía del Dios en el pacto. La soberanía de Dios en el pacto. ¿Se acuerdan la clase pasada de lo que tratamos? Primero, una breve introducción acerca de lo que era el pacto de gracia. Después, los que integramos en ese caso el pacto que hizo Dios con el hombre. Y digo yo que hizo Dios con el hombre porque también ya reconocimos que no es que el hombre haya buscado a Dios, como dicen a veces erróneamente, ¿verdad? Ya lo encontré. No, es Dios. Es Dios el que siempre nos anda buscando y es Dios el que pacta con el hombre y es Dios el que promete, es Dios el que ofrece. Es un pacto unidireccional. No hay nada que nos comprometa. Al contrario, ¿verdad? Es un acuerdo, un pacto inmerecido. Sin embargo, así es Dios. Así es Dios. Y ahora vamos a hablar de un atributo más de Dios que es su soberanía. Soberanía. Y debemos entender que gracias a la soberanía de nuestro Dios, Dios es el Señor, así debemos entenderlo. Dios es el Señor de todo en nuestras vidas. Eso hay que tenerlo bien marcadito, porque más adelante vamos a reconocer que a veces nos resistimos o no queremos reconocer que Dios está en todo, y es por gracia de Él que las cosas se dan, suceden, que nosotros somos, estamos, tenemos, gracias a nuestro Dios. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por permitirnos en este momento escudriñar la Escritura que tú nos dejaste, Señor, para entender más firmemente acerca de la soberanía tuya, Señor. Porque debemos de reconocer que tú eres un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios que hace las cosas según su divina voluntad.
Te invitamos, Señor, para que estés con nosotros y podamos nosotros ser ayudados por tu Espíritu Santo para entender el tema de esta lección. Te invitamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Hablamos también que a través del testimonio bíblico se han establecido diferentes pactos. Y nada más con el nombre que les dé, ustedes sabrán con quién lo hizo. Pacto adánico, pacto noético, pacto abrahámico, pacto mosaico, pacto palestino, o sea, con el pueblo, pacto davídico y el nuevo pacto. Bien, entonces ya podemos más o menos imaginarnos con quién y en qué tiempo. Estuvimos tomando como ejemplo el pacto de Dios con Abraham. Ese pacto que, pues a veces piensa uno, ¿por qué con Abraham? Pero vamos a reconocer nuevamente, porque Dios así lo dispuso. Él decidió y así es. Esta doctrina de la soberanía de Dios es una de las doctrinas más despreciadas, les repito. Es de las más despreciadas. Y es de las más despreciadas por la mente humana, en forma natural. Esta verdad, que Dios es en verdad absolutamente soberano. Es una doctrina que les digo, muy despreciada por el orgullo humano, dentro de sus principales causas, por el orgullo humano, porque el hombre aborrece esa idea, que Dios es soberano, o sea, en el sentido de que la salvación es totalmente obra de Dios. A veces se resiste a reconocerse que esa salvación es solamente por obra de Dios. Y el hombre quiere participar en esa obra, quiere tener crédito. Por eso a veces se resiste en aceptarla, que Dios es absolutamente soberano. ¿Y qué entendemos también por soberanía? Ahí viene nuestro texto, nuestro libro, ¿verdad? Y lo podemos encontrar en muchas fuentes. Soberanía es, la soberanía es estar por encima o por encima de todos los demás. Jefe, más grande, supremo en poder, en rango y en autoridad. Ocupa la posición de gobernante, realeza, independiente de todos los demás. Y le podemos agregar soberanía, autoridad y control absoluto. Hay un himno, y ahí no lo recuerda, que es ya lo podemos tomar como uno de los símbolos dentro de nuestra doctrina presbiteriana. No sé si lo hayan oído, soberano Señor, ¿verdad? Ese es el himno lema de nuestra doctrina, soberano Señor de los mundos. Entonces ahí es donde nosotros reconocemos esa soberanía absoluta de nuestro Dios. Vayamos a Isaías 46:10, que es el texto clave, y que nos dice que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. ¿Qué digo? Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Dice Isaías 46:10, que es nuestro texto clave. Vamos a continuar con citas bíblicas, porque necesitamos, si ya tenemos la idea de lo que es ser un Dios soberano o la soberanía de nuestro Dios, solamente reafirmarlo con textos bíblicos donde encontremos
esa soberanía de nuestro Dios. Bien, dentro del desarrollo de nuestra clase y para entender la soberanía de nuestro Dios en el pacto, y que tomamos en cuenta, ¿se acuerdan? El pacto con Abraham. Recordemos, ¿quién hace la elección? O nuestro Dios, en su soberanía, ¿cómo hizo su elección? Esta elección soberana de nuestro Dios es hecha solamente según su puro afecto de su voluntad. Él no escogió a ciertos pescadores por sus méritos. Él no vio mérito alguno que dijera es digno de alabanza y ellos son los que merecen ser elegidos. No. Él escogió a unos pescadores, ¿por qué? Porque así lo quiso. Porque era su voluntad. Ellos. Síganme. Dios elige con quién hacer el pacto. Eligió a Abraham. ¿Quién era Abraham? Abraham era idólatra. Abraham no era meritorio su obra como para decir mereces que haga el pacto contigo. Era idólatra, estaba alejado, estaba muy lejos y era pecador, como todos nosotros. Dice Josué 24:15, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, vuestros padres del otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. O sea, era un tiempo difícil. Abraham estaba dentro del pueblo ese que adoraban dioses ajenos, dioses diferentes, eran idólatras. Sin embargo, tanto Abraham, Isaac, Jacob, que no habían hecho nada especial, Dios los escoge. Bien, en el libro de Isaías nuevamente, y en el capítulo 41, versículo 14 dice, no temas, gusano de Jacob, o vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. Y Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y Romanos 9, del 14 al 21, también nos recuerda, nos dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré de quien yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa?
¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Fíjense que ya cuando uno empieza a revisar ciertos pasajes bíblicos, ciertas citas, se da uno cuenta que inclusive cada versículo puede ser todo un tema. Todo un tema, ¿verdad? No solamente todas esas 10 que acabo de leer, sino los versículos independientes. Son todo un tema. Así que la invitación está para que sigamos leyendo la palabra de nuestro Dios y tratar de entender, auxiliarnos con comentaristas bíblicos para poder entender mejor en ese versículo qué quiere decir nuestro Dios. La soberanía de Dios es su reino absoluto, activo y continuo sobre los cielos, sobre la tierra y sobre el infierno mismo. Allí Dios es soberano. ¿Se acuerdan ¿cómo le llaman? Bueno, una anécdota donde los malos ayudaron a una mujer porque tenía necesidad, pero querían que la mujer supiera que no era su Dios, sino que eran ellos los que la habían ayudado y le habían traído cosas y la habían echado adelante. Y la mujer humildemente les dice cuando le preguntan: ¿no quieres saber quién te está ayudando? Y ella dice: no, porque cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. O sea, ahí es donde nosotros entendemos, aunque sea de manera así graciosa, la soberanía de Dios. Dios está en todo. Y como les acabo de decir, hasta en el mismo infierno, porque hasta el diablo obedece cuando Dios manda. Gracias a esa soberanía. La soberanía de nuestro Dios también es protección. Lo acabamos ahorita de leer en estos versículos. Además, en el libro de Romanos y en el libro de Isaías podemos encontrar algo al respecto. Isaías 41 del 1 al 10 dice: escuchadme, costas, y esfuércense los pueblos, acérquense y entonces hablen, estemos juntamente a juicio. ¿Quién despertó del oriente al justo? Lo llamó para que lo siguiese, entregó delante de él las naciones y le hizo enseñorear de reyes. Le entregó a su espada como polvo, como hojarasca en su arco arrebatada. Lo siguió, pasó en paz por camino por donde sus pies nunca habían entrado. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Las costas vieron y tuvieron temor. Los confines de la tierra se espantaron, se congregaron y vinieron. Cada cual ayudó a su vecino y a su hermano dijo: esfuérzate. El carpintero animó al platero y el que alisaba con martillo al que batía en el yunque, diciendo: buena está la soldadura. Y lo afirmó con clavos para que no se moviese. Pero tú, Israel, siervo mío eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Porque te tomé de los confines de la tierra, y de las tierras lejanas te llamé y te dije: mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es Dios el que está hablando. Entonces, en el libro de Israel,
hace mucho énfasis sobre la soberanía de Dios, de su elección y sobre todo en la protección a su pueblo de los vecinos idólatras, siendo Dios quien interviene y le dice: mi siervo eres tú. En el libro de Roma, en la carta a los Romanos también, ahí se enfatiza que nada puede separarnos y termina diciendo que los elegidos somos más que vencedores. Solo hay un soberano, y este es nuestro Dios. No los hombres, no las circunstancias, ni la buena suerte, ni la fe, ni accidentes, ni ocurrencias. Es nuestro Dios y su soberanía. Por Él son todas las cosas. Dios reina en cada momento. Dios reinó en el Antiguo Testamento. Dios reinará en la segunda venida. Y Dios reinará en la eternidad. Dios es soberano, no hay otro. Él es el Rey de toda la tierra. Pablo anticipa a que haya oposición a la soberanía de nuestro Dios. Y ahora sí, les voy a pedir a los que tienen su cita bíblica anotada para que me la lean. Y en Romanos 9, del 19 al 21, ¿quién le tocó? Ahí se lo pasan. Dice, Romanos capítulo 9, del 19 al 21. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Así es. Así es. Ahora, Isaías 55, 8 y 9, el que lo tenga. Isaías 55, hermana. Porque mis pensamientos no son nuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. Y ahora Job 42, 2. Job 42, 2 dice: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Amén. Proverbios 16, 9. Es aquí adelante, así que no batallemos, por aquí cae. Proverbios 16, 9. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. El Salmo 115, 3. Ay, se vino por acá. Salmo 115, 3. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Amén. Salmo 135, 6. El Salmo 135, 6. Todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Amén. Efesios 1:11.
En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Amén. Romanos 11:36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. ¿Le podemos seguir, hermanos? Ahorita ya hasta ahí le vamos a parar las citas bíblicas de este momento. Pero podemos seguirle. Encontramos en nuestra Biblia numerosos pasajes que hablan acerca de esa soberanía de nuestro Dios. No podemos nosotros de ninguna manera concluir que Dios es injusto, porque ahí también está otra confusión. Y decimos, es injusto, porque dar su gracia a algunos y no a todos. A veces pensamos, qué injusto es nuestro Dios, porque da su gracia a algunos y no a todos. Pero Dios no se mide por el pensamiento humano, la lógica humana, el juicio humano, ¿verdad? Pensando que nosotros tenemos un mejor estándar de lo que es correcto. Lo pensamos así, comparándonos con un Dios infinito y eternamente justo. O sea, vean cómo a veces la mente humana nos traiciona, ¿verdad? Y queremos hacerlo. Me acuerdo porque en un comentario que hacíamos en las reuniones de los jóvenes, cuando andan apenas estableciendo relaciones de noviazgo, y que dicen, no, pues yo no espero a lo que Dios me ponga enfrente, no, yo me adelanto y digo, no, es que Dios tiene muy malos gustos y a mí me gusta aquel muchacho o aquella muchacha porque mira, está bien guapo, está bien guapa. Y Dios lo permite porque recuerden que nos recuerda, no te unáis en yugo desigual. Nosotros podemos unirnos en yugos desigual, Dios lo está permitiendo. Sin embargo, nos advierte y nos dice, hay consecuencias. Hay consecuencias, no te voy a castigar, pero hay consecuencias. Y lo empezamos a ver en la problemática que se lleva al cabo del interior de matrimonios donde uno es el creyente y el otro no. Ya se imaginarán el montón de problemas. Sin embargo, Dios lo permite, no es injusto. Dios lo permite, nomás nos advierte que hay consecuencias de las cuales nosotros debemos afrontarlas, ¿verdad? Reconocerlas y aceptar que Dios tiene toda esa sabiduría que hasta lo que yo no he pensado, Él ya lo piensa por mí. Entonces, la obediencia debe ser plena, reconociendo esa grandeza y esa soberanía de que nuestro Dios está al pendiente siempre de nosotros. Bien, para terminar nada más concluimos con el Salmo 138:8. El Salmo 138:8 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Esa oración hacia nuestro Dios libre y soberano, reconociendo esa grandeza. Hermanos, con esta lección, creo, trataremos de comprender acerca de la soberanía de nuestro Dios. ¿Hay algo que quieran comentar? Yo creo que es un as que Dios nos puso ahí. Aquí está, soy el soberano. No, pues sí, es cierto, mi Dios. Bien, ¿algo? Si no, terminamos. Vamos a orar. Bendito Dios, te agradecemos, Señor, habernos permitido estar aquí juntos, en armonía, reconociendo, Señor, tu grandeza y especialmente hoy
tu soberanía. Tú eres libre y soberano. Tu voluntad está sobre todas las cosas. Tus propósitos son para la vida de cada uno de nosotros. Y siempre confiamos en que tú los cumplas, Señor, en nuestra vida. Y nada, nunca voy a renegar del por qué a mí o el por qué no a mí. Porque tú, en tu divina voluntad, lo decides. Y yo me someto a esto. Gracias, bendito Padre, porque nos pusiste al tanto en tu palabra y en ciertas partes de nuestra Biblia del reconocimiento sobre tu soberanía. Gracias por ello. Te agradecemos todo lo que haces en nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.